Este ejercicio pide que para el circuito de la figura y aplicando el teorema de Thevenin se determine el valor de la corriente que circula por la resistencia de carga. La resistencia de carga es la resistencia RL que está a la derecha del dibujo, la resistencia de 100 ohm. La idea del teorema de Thevenin es que si yo saco la resistencia de carga, yo puedo reducir, o sea, quito la resistencia de carga y uno puede reducir el circuito que queda sin la resistencia que conectó como carga. Ese circuito lo puede reducir a un circuito equivalente formado por un circuito equivalente más sencillo formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia. El valor de tensión de esa fuente de tensión es la tensión de Thevenin y el valor de resistencia es la resistencia de Thevenin. Acá, por ejemplo, se muestra el mismo circuito donde se ve el circuito original que tendría a la derecha la resistencia de carga, pero la resistencia de carga se desconectó, y ese circuito, es decir, el circuito sin la resistencia, puede reducirse a un circuito equivalente formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia, donde la fuente de tensión tiene el valor de la tensión equivalente de Thevenin y la resistencia que está en serie con esa fuente es la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, después si uno conoce esos valores equivalentes de tensión y resistencia, al conectar la resistencia de carga, lo que obtiene sobre la resistencia es la corriente que va a circular y la tensión son las mismas que en el circuito original. La tensión de la fuente equivalente de Thevenin se obtiene fijándose, cuando uno saca la resistencia de carga, uno tiene que fijarse cuál es la tensión que está entre los bornes entre los cuales estaba conectada la resistencia, pero cuando la resistencia de carga no está. Y esa va a ser la tensión equivalente de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin se saca observando qué resistencia se ve desde los bornes donde estaba conectada la resistencia de carga, qué resistencia se ve, pero teniendo en cuenta que las fuentes de tensión que están en el circuito no se pasivan, es decir, se ponen en cortocircuitos. Uno transforma esas fuentes en cortocircuitos. Para determinar la tensión de Thevenin, lo que hay que hacer entonces es ver qué tensión existe entre los bornes donde estaba conectada la resistencia de carga cuando la misma se sacó, cuando la resistencia de carga no está conectada. Entonces, si observamos el circuito, vamos a ver que si asignamos a este nodo la tensión de 0 volt, vamos a ver que la tensión de Thevenin, este nodo tiene 0 volt, es uno de los nodos a los cuales estaba conectada la resistencia de carga. La tensión del otro nodo al cual estaba conectada la resistencia de carga, va a ser la tensión de Thevenin, porque está referida directamente a 0 volt. Si observamos el circuito, vamos a ver que por esta rama está abierta, no se cierra por ningún lado al haber sacado la resistencia de carga, por lo tanto no viene corriente por esta rama. Por lo tanto no hay caída de tensión en esta resistencia de 50 ohm. Sin embargo, esa resistencia de 50 ohm está en serie con una fuente de tensión de 30 volt. Por lo tanto, la tensión en este nodo, que es la tensión de Thevenin, va a ser igual a la tensión en este nodo, que llamamos BA, va a ser BA menos la tensión, la caída de tensión en esta fuente. O sea, la tensión de Thevenin va a ser igual a la BA menos 30 volt, porque a la tensión que exista en este nodo hay que restarle la caída de tensión en esta fuente. Por lo tanto, la tensión de Thevenin va a ser BA menos 30 volt.
Ahora lo que hay que hacer es determinar cuánto vale VA. La tensión VA se puede determinar fácilmente viendo que de este lado el circuito está formado por una fuente V2 de tensión de 100 volt que está en serie, tiene como carga los resistores R1 y R2, cada uno de 100 ohm, que están conectados en serie. El resto del circuito no influye debido a que no viene corriente por esta rama del circuito. Entonces, la tensión VA va a ser igual a la corriente que circula por esta rama multiplicada por R2, que es la caída de tensión sobre el resistor R2. Dado que acá hay 0 volt y VA va a ser igual a la corriente que circula por R2 multiplicada por R2. La corriente que circula por R2, que es la misma que la que circula por R1, es V2 dividido R1 más R2, dado que R1 más R2 es la resistencia total que ve la fuente V2. Si esa corriente V2 sobre R1 más R2 se multiplica por R2, se obtiene la tensión VA. Entonces, la tensión de Thevenin es, la tensión en este nodo es VA menos 30 volt, y VA es V2 sobre R1 más R2, que es la corriente en R2, y se multiplica por R2. Entonces VA es 100 volt dividido R1 más R2, que es la corriente que circula en R2, que es la misma que circula por R1, multiplicado por R2. Y eso da la caída de tensión en R2, que coincide con VA. Eso es igual a 100 volt dividido 100 ohm más 100 ohm, dado que R1 y R2 valen 100 ohm cada uno, multiplicado por R2, que es 100 ohm. Eso es igual a VA igual a 100 volt sobre 200 ohm por 100 ohm, igual a 100 volt sobre 2 igual a 50 volt. Entonces VA es igual a 50 volt. VA también se podía sacar rápidamente viendo que si la tensión V2 es 100 volt y está aplicada a una resistencia, un circuito formado por R1 y R2 en serie, que son dos resistencias iguales, y son dos resistencias en serie, la caída de tensión en cada una va a ser igual, por lo tanto va a ser, y la suma de la caída de tensión en ambas va a ser igual a la tensión de la fuente, por lo tanto la caída de tensión en cada una va a ser la mitad de la tensión de la fuente, al ser dos resistencias iguales que están en serie. Por lo tanto VA es la caída de tensión en una de ellas, que es R2, que es 100 sobre 2, es decir 50 volt. Entonces VA es 50 volt, a los cuales hay que restarle los 30 volt de la caída de tensión en esta fuente, y es igual a la tensión de Thevenin. Entonces la tensión de Thevenin es VA menos 30 volt igual a 50 volt menos 30 volt, tensión de Thevenin igual a 20 volt. Ahora hay que determinar cuánto vale la resistencia de Thevenin. Para determinar la resistencia de Thevenin, lo que hay que ver es qué resistencia se ve si uno mira entre los bornes en los cuales estaba conectada la resistencia de carga, pero teniendo en cuenta que donde hay fuentes de tensión, las mismas se van a transformar en cortocircuitos. Por lo tanto, el circuito que queda es el siguiente. Uno mide la resistencia que se ve desde los bornes donde estaba conectada la resistencia de carga. Las fuentes de tensión se transforman en cortocircuitos. Entonces el circuito equivalente que queda es el siguiente, el que se ve. Donde hay un trazo más grueso es donde estaban las fuentes de tensión que fueron pasivadas, es decir, transformadas en cortocircuitos. Lo que queda es la resistencia R3 de 50 ohm
que está en serie con el paralelo formado por R1 y R2. R1 y R2 son de 100 ohm cada una. Como están en paralelo, el equivalente es 50 ohm. Por ser dos resistencias iguales en paralelo, la resultante es la mitad. Entonces el circuito queda reducido a el resistor R3 de 50 ohm en serie con el paralelo de R1 y R2 de 50 ohm. La suma, la resistencia total es R3 más R1 en paralelo con R2. La resistencia total queda 50 ohm más 50 ohm igual a 100 ohm. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a 100 ohm. Entonces el circuito equivalente de Thevenin que queda es la tensión de Thevenin de 20 volt, la resistencia de Thevenin de 100 ohm. Y al conectarse la resistencia de carga de 100 ohm, uno puede determinar ahora cuánto vale la corriente que circula por la resistencia de carga. La corriente que va a circular va a ser la tensión de Thevenin dividida la resistencia total del circuito, que es la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, RL. La corriente va a ser 20 volt, que es la resistencia de Thevenin, la tensión de Thevenin, dividido la resistencia total, que es la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, 100 ohm y 100 ohm. O sea que la corriente es 20 volt dividido 200 ohm. La corriente que circula por la resistencia de carga es 0,1 ampere o 100 miliamperes. Y ese es el valor de la corriente que circula en la resistencia de carga, 0,1 ampere.